Elian, de solo 7 años, temblaba en el asiento trasero del auto, su pequeño cuerpo encogido contra la ventana empañada. El eco de sus propios gritos, ahogados por las paredes del sótano, aún resonaba en sus oídos, mezclándose con el silencio gélido de su padre, Mateo, al volante. La luz de la luna apenas iluminaba su rostro pálido, surcado por las lágrimas secas. Sus delgadas manos aferraban con fuerza un osito de peluche descolorido, su único cómplice en el encierro que había durado horas, una eternidad para un niño. Mateo, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la carretera, no le dirigía ni una palabra, ni una mirada. Solo el peso de una indiferencia que dolía más que cualquier golpe. Elian no entendía por qué. No entendía ese castigo que lo había despojado de su voz y ahora de su hogar. ¿Era pedir demasiado un poco de consuelo? ¿Una explicación? El auto se detuvo frente a un edificio imponente y sombrío, envuelto en una penumbra que parecía absorber cualquier atisbo de calidez. Un letrero oxidado, Orfanato La Esperanza, se balanceaba con un chirrido lúgubre, como una burla cruel al nombre. Mateo abrió la puerta del auto con una frialdad mecánica, sin tocar a Elian, sin ofrecerle la mano. «Baja, Elian, este es tu nuevo hogar», dijo su padre, su voz tan plana como el asfalto bajo sus pies, desprovista de cualquier emoción. El corazón de Elian se encogió hasta convertirse en una piedra helada. Miró a su padre, a los ojos que antes lo miraban con un atisbo de cariño, ahora vacíos, como si nunca lo hubieran conocido. La brisa nocturna le calaba los huesos, pero era el frío del alma de Mateo lo que lo paralizaba. ¿Podría ser que su propio padre lo estuviera abandonando por completo, sin una despedida, sin un abrazo? Una mujer de uniforme blanco, con una sonrisa forzada y cansada, apareció en la puerta, sus ojos escaneando a Elian con una mezcla de lástima y resignación. Mateo se limitó a entregar unos papeles, sus movimientos precisos, casi calculados, como si estuviera deshaciéndose de un objeto inútil. «Él es un poco especial», murmuró Mateo, evitando la mirada de la mujer y, sobre todo, la de su hijo. Elian sintió esas palabras como un puñal. «Especial». ¿Era esa la excusa para su destierro? La mujer asintió, su voz suave pero distante. «Lo cuidaremos, señor». Mateo se dio la vuelta, el sonido de sus pasos alejándose retumbando en el silencio de la noche, cada zancada un clavo más en el ataúd de la esperanza de Elian. No hubo un «adiós», no hubo un «te quiero», solo la pesada certeza de que estaba siendo abandonado. Se había convertido en un estorbo tan grande que merecía ser entregado como un paquete sin valor. Elian se quedó inmóvil, el osito de peluche apretado contra su pecho, sus ojos fijos en la figura de su padre, que se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la oscuridad de la calle. Cada fibra de su ser anhelaba que Mateo se diera la vuelta, que lo llamara, que le dijera que todo era una broma, un malentendido cruel. Pero el auto arrancó, sus luces traseras desvaneciéndose en la distancia, llevándose consigo los últimos vestigios de un hogar, de una familia que ahora entendía, nunca había sido verdaderamente suya. La mujer del orfanato le puso una mano en el hombro, un toque que se sintió ajeno, frío. Elian no pudo evitar que un sollozo ahogado escapara de su garganta, una protesta silenciosa contra la injusticia que lo envolvía. La enorme puerta de madera se cerró detrás de él con un golpe sordo, sellando su destino. ¿Cómo se vive cuando el amor de tu padre se convierte en un portazo en la cara? Dentro, los pasillos eran largos y fríos, iluminados por luces tenues que proyectaban sombras alargadas y amenazantes. Elian se sentía perdido, un pequeño punto en un universo de soledad. La mujer lo llevó a un dormitorio compartido, donde el murmullo de otros niños dormidos parecía burlarse de su silencio. Lo dejó frente a una cama vacía, sin siquiera una manta que le diera la bienvenida. Elian se sentó en el colchón duro y frío, el osito ahora su único calor, su única conexión con un pasado que se desdibujaba ante sus ojos. Las lágrimas, que había intentado contener con todas sus fuerzas, finalmente brotaron, empapando el pelaje desgastado de su amigo. Su garganta ardía, pero no emitía sonido,
Solo quería ser amado, ser visto, ser sostenido. Era demasiado pedir para un niño de 7 años que solo deseaba un lugar al que llamar hogar y unos brazos que lo protegieran del terror del mundo. Mateo no siempre había sido el hombre de acero que Elian conoció. Su propia infancia estuvo marcada por la implacable sombra de un padre exigente, un hombre que medía el valor de todo por la perfección y la impecabilidad. Desde niño, Mateo aprendió que cualquier imperfección era una debilidad, una mancha que debía ser ocultada o eliminada. Vivía para la aprobación, para la imagen intachable que proyectaba ante la sociedad. Su matrimonio, su carrera, su hogar, todo era una fachada cuidadosamente construida, un castillo de naipes que el menor soplo de imperfección amenazaba con derrumbar. La llegada de Elian, un niño con una sensibilidad tan aguda, tan diferente, había sido la primera grieta en esa fortaleza de apariencias. Podría ser que la semilla del abandono se sembrara mucho antes en la tierra árida de una infancia sin amor incondicional. Para Mateo, la particularidad de Elian no era una cualidad, sino un problema. Los ojos de su hijo, que veían el mundo con una intensidad abrumadora, los oídos que captaban cada susurro como un trueno, las crisis sensoriales que lo sumían en un mar de angustia. Todo ello era un recordatorio constante de que su hijo no encajaba en el molde perfecto que él había diseñado para su vida. Elian no era el heredero fuerte y conformista que Mateo había imaginado, sino un ser frágil que demandaba una empatía y una comprensión que él, en su propia rigidez emocional, no sabía cómo ofrecer. El miedo al juicio de sus colegas, de sus amigos, de su propia familia, carcomía su alma. ¿Qué dirían si supieran que su hijo era diferente, especial, de una manera que él no podía controlar? El incidente en el sótano fue el punto de quiebre. Elian, quizás en una de sus crisis de ansiedad o por un castigo desproporcionado, se encontró confinado en la oscuridad, sus gritos resonando en las paredes. Esos alaridos que para cualquier padre habrían sido un llamado desgarrador de ayuda, para Mateo, fueron el eco de su propio fracaso, el sonido insoportable de su incapacidad para manejar a ese niño que percibía como una carga. El pánico que sintió no era por el bienestar de Elian, sino por la exposición de su propia debilidad, por el resquebrajamiento de su fachada. La frustración y el miedo lo cegaron, transformando el amor filial en una necesidad desesperada de escapar. ¿Alguna vez has sentido que una situación te superaba tanto que solo querías huir? Mientras el coche se alejaba del orfanato, un frío racionalismo invadió a Mateo. Se convenció a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, lo mejor, para Elian, para ambos. En un lugar como ese, pensó, Elian recibiría la atención especializada que él no podía darle, lejos de la presión de sus propias expectativas y de la vergüenza que sentía. Pero en lo más profundo de su ser, una pequeña voz, la última chispa de su humanidad, le gritaba la verdad brutal. Era un acto de cobardía, una renuncia egoísta a su responsabilidad. Esa voz fue ahogada por la marea de su propio miedo. El abandono de Elian no solo destrozó al niño, sino que también arrancó un pedazo del alma de Mateo, dejándole una herida que, aunque ignorada, supuraría con el tiempo. ¿Crees que la autojustificación puede realmente silenciar la culpa? Los días que siguieron al abandono, la casa de Mateo se sintió extrañamente vacía, pero para él era una paz forzada. Intentó llenar el hueco con más trabajo, más reuniones sociales, más apariencias, pero los ecos de los gritos de Elian, el recuerdo de su pequeño rostro asustado, se colaban por las rendijas de su conciencia en los momentos de silencio. Dormía poco, atormentado por sueños fragmentados donde la oscuridad del sótano se mezclaba con la mirada de reproche de su hijo. La frialdad que proyectaba hacia el mundo se convirtió en una armadura para protegerse de su propia miseria interna. Elian había sido un problema, pero su ausencia se convirtió en un fantasma que lo seguiría, una sombra de culpa que crecía con cada año que pasaba. ¿Puedes imaginar vivir con un vacío así, intentando llenar el hueco con distracciones? Años después, la vida de Mateo se convirtió en una búsqueda constante de validación externa. El éxito material,
que una vez fue su mayor orgullo, comenzó a desmoronarse. Las inversiones fallaron, las amistades se revelaron superficiales y la soledad se hizo su compañera constante. Paradójicamente, mientras Elian, despojado de todo, encontraba su fuerza y su voz en el arte, Mateo, aferrado a su estatus, se hundía en un abismo de insignificancia y arrepentimiento. El niño que consideró una vergüenza se convertiría en su mayor triunfo, y él, el padre que buscaba la perfección, en un hombre roto por sus propias elecciones. La vida tiene formas crueles de devolver lo que uno siembra. ¿Habrías hecho diferente en su lugar, sabiendo el precio de la cobardía? Elian, envuelto en el silencio de su propia desesperación, descubrió que las noches en el orfanato eran más frías que cualquier invierno. El colchón, duro como una tabla, no ofrecía alivio a sus huesos pequeños y cansados. Cada sombra danzante en las paredes, cada crujido de la madera vieja, lo arrastraba sin piedad de vuelta al sótano, al encierro, a los gritos ahogados. La claustrofobia se manifestaba en un nudo apretado en su pecho, impidiéndole respirar con normalidad. Se acurrucaba, intentando desaparecer bajo la fina manta, mientras las lágrimas silenciosas trazaban senderos helados por su rostro. No había mano que lo consolara, solo el eco de su propio terror resonando en la abrumadora soledad. ¿Alguna vez te has sentido tan pequeño y desamparado, deseando que la tierra te tragara? El osito de peluche descolorido se convirtió en su único ancla, un trozo de hogar aferrado con la fuerza de la desesperación. Sus ojos, antes llenos de una curiosidad vivaz, ahora se posaban en el juguete con una intensidad que delataba un apego casi doloroso. Era el confidente mudo de sus noches de insomnio, el receptor silencioso de sus sollozos ahogados. A través de sus hilos gastados, Elian sentía una conexión tangible con un pasado que ya parecía remoto, un recordatorio frágil de que alguna vez había conocido una forma de amor, por distorsionada que fuese. Este pequeño pedazo de tela era su escudo, su única defensa contra la implacable marea de la indiferencia. Comenta aquí, ¿qué objeto te ha dado consuelo incondicional en tus momentos más oscuros? La comida era una rutina de ingesta sin placer, raciones escasas que apenas mitigaban el hambre constante. Elian observaba a los otros niños devorar sus platos con una rapidez brutal, temiendo que su porción desapareciera si no actuaba con la misma voracidad. Su cuerpo delgado, ya frágil por la desnutrición previa, anhelaba nutrientes que nunca llegaban. El estómago le rugía en las noches, un eco doloroso de la ausencia no solo de alimento, sino de calor, de seguridad, de la sensación de ser cuidado. Esa punzada, más allá de lo físico, le recordaba constantemente su abandono, su insignificancia. Hubieras podido dormir con el estómago vacío, sin saber cuándo volverías a sentirte saciado, sin un hogar que te ofreciera sustento. El orfanato era un hervidero de ruido constante, gritos de niños, risas estridentes, el traqueteo de los platos, el murmullo incesante de voces. Para Elian, cuya sensibilidad sensorial ya estaba al límite, era un ataque perpetuo. Intentaba taparse los oídos con las manos, buscando un refugio inalcanzable de silencio, pero el estruendo lo penetraba todo, exacerbando su ansiedad. La falta de privacidad era absoluta. No había un rincón propio, un espacio donde pudiera ser él mismo sin la mirada juzgadora o indiferente de los demás. Su mente, ya frágil, se sentía abrumada, desintegrándose bajo el peso de la cacofonía y la exposición constante. Imagina un lugar donde el silencio es un lujo inalcanzable. ¿Cómo afectaría tu mente y tu alma? Elian no tardó en convertirse en el blanco de los niños mayores, aquellos que, heridos por su propio dolor, buscaban a alguien más débil a quien atormentar. Sus ojos grandes y silenciosos, su tendencia a encogerse ante cualquier contacto, lo marcaban como raro, débil, el llorón. Los empujones en el pasillo, las burlas susurradas, el robo de su pequeña porción de pan, eran el pan de cada día. Cada acto de crueldad reforzaba la voz interna que le decía que era un problema, que no merecía amor ni amistad. Se retiraba aún más en sí mismo, construyendo muros invisibles alrededor de su corazón, convencido de que la única forma de sobrevivir era no sentir, no desear. ¿Te atreverías a defenderlo,
o el miedo a ser el próximo objetivo te paralizaría en silencio. En la quietud forzada de las noches, cuando el orfanato se sumía en un respiro relativo, los pensamientos de Elian volaban a un pasado idealizado. Recordaba destellos de una madre, un aroma a jazmín, una canción de cuna, aunque no podía estar seguro de si eran recuerdos reales o sueños desesperados. La nostalgia por una familia y un amor parental que nunca había experimentado de verdad le apretaba el pecho con una intensidad insoportable. Anhelaba la calidez de un abrazo, la seguridad de una mano que lo guiara, la voz suave de alguien que le dijera que era importante. Esta saudade, una herida abierta en su alma, era el recordatorio constante de lo que le había sido arrebatado, de lo que nunca tuvo. ¿Crees que un niño puede anhelar y extrañar algo que, en realidad, nunca conoció de verdad? La oscuridad del dormitorio compartido se transformaba, en sus sueños, en la pesadilla recurrente del sótano. Se despertaba bañado en sudor frío, el corazón martillándole en el pecho, la garganta seca por gritos que nunca salían. Los ataques de pánico se volvieron frecuentes, una marea de terror que lo ahogaba, dejándolo sin aliento. Se aferraba al osito de peluche con tal fuerza que sus pequeños nudillos se ponían blancos, intentando anclarse a la realidad, a la tenue luz que se colaba por la ventana, pero el miedo, ese miedo primario al abandono y al encierro, era un monstruo que vivía dentro de él, alimentándose de su vulnerabilidad. ¿Qué harías si cada sombra de la noche te recordara tu mayor terror, secuestrando tu paz? Las cuidadoras del orfanato, agotadas y desbordadas, ofrecían una atención distante, mecánica. Sus manos, aunque a veces lo tocaban, se sentían ajenas, frías. Elian no era más que uno entre docenas, una boca más que alimentar, un cuerpo más que vestir. La falta de afecto individualizado, de una mirada que lo reconociera como único y valioso, lo hundía en una desesperación silenciosa. Aprendió a no esperar nada, a no pedir, a no buscar consuelo, porque cada intento se encontraba con la indiferencia, o peor aún, con una impaciencia velada. Esta carencia de cariño moldeó una coraza a su alrededor, una barrera invisible que lo protegía de más rechazos, pero que también lo aislaba profundamente. Sentirías la misma indiferencia si este pequeño niño, con sus ojos llenos de súplica, fuera tu propia sangre. Su salud, ya precaria, se deterioró aún más en ese ambiente hostil. Las toses secas se volvieron crónicas, las fiebres lo postraban en la cama, solo, envuelto en un sudor frío. La desnutrición latente y la falta de cuidados adecuados lo hacían susceptible a cada resfriado, cada virus que circulaba por el orfanato. Nadie lo observaba con la preocupación de un padre, nadie le acunaba la cabeza cuando le dolía. Era solo un cuerpo enfermo más que atender. Se sentía débil, vulnerable, un cascarón que apenas contenía la vida, convencido de que su existencia era una carga, incluso para su propio cuerpo. Si lo hubieras visto temblando de fiebre, con los ojos vidriosos, ¿habrías pasado de largo sin ofrecerle un mínimo de consuelo? La interacción con otros niños era un campo minado. Elian, con su ansiedad social y su desconfianza arraigada, era incapaz de formar lazos. Las palabras le costaban, los juegos le parecían extraños y ruidosos. Prefería el silencio, la soledad, el refugio de su mente. Los intentos fallidos de conectar lo dejaban con un sabor amargo a rechazo, reafirmando la creencia de que era diferente, que no encajaba. Se sentía como un espectador de la vida, incapaz de participar plenamente, siempre al margen, siempre solo. La barrera emocional que había construido crecía día a día, convirtiéndolo en un prisionero de su propio dolor y de su miedo a ser herido de nuevo. ¿Cómo se aprende a confiar en la gente cuando el mundo solo te ha mostrado indiferencia y abandono? En lo más profundo de su ser, una pregunta silenciosa resonaba sin cesar. ¿Era yo un error? ¿Fui tan malo que mi propio padre me dejó? La desesperación se cernía sobre él como una manta pesada, amenazando con sofocar cualquier atisbo de esperanza. Se sentía indigno de amor, un problema sin solución, un niño destinado a la soledad perpetua. Cada noche, antes de caer en un sueño inquieto, miraba por la ventana a las estrellas,
preguntándose si alguna vez alguien lo vería, lo elegiría, lo amaría. Esa era su única oración, un lamento mudo que escapaba de su corazón destrozado. Elian solo quería ser amado. ¿Era pedir demasiado para un niño que lo había perdido todo? En medio del incesante caos del orfanato, donde Elian se sentía un fantasma, una figura emergió de la monotonía. Elena, la bibliotecaria, una mujer de edad, con el cabello plateado recogido en un moño estricto, pero cuyos ojos irradiaban una sabiduría y una empatía que el niño no había visto en años. Elena no lo ignoraba, no lo apuraba, ni lo juzgaba. Observaba. Notó cómo Elian se refugiaba en los rincones más apartados, y cómo, con un lápiz robado y la contraportada de un libro viejo, sus pequeños dedos creaban mundos silenciosos, bocetos que hablaban de una pena profunda y de una imaginación desbordante. Era la primera vez que alguien lo veía de verdad, más allá de la etiqueta de niño problema. ¿Alguna vez te has sentido invisible hasta que una sola mirada lo cambió todo, revelando tu esencia más profunda? Un día, Elena se acercó a él con una suavidad que Elian no recordaba. No hubo preguntas intrusivas, solo una invitación silenciosa a un pequeño rincón de la biblioteca, apartado del bullicio, donde la luz de la ventana creaba un halo de paz. Era un espacio modesto, con una mesa de madera desgastada y un par de sillas, pero para Elian se sentía como un santuario, un refugio de la tormenta constante de su mente. Elena le mostró un libro de ilustraciones, sin palabras, solo imágenes que hablaban de historias sin fin. Elian, acostumbrado a los empujones y los gritos, se encontró en un oasis de calma, donde el aire no estaba cargado de miedo, sino de una promesa tenue. ¿Qué sentirías si, después de tanta oscuridad, alguien te ofreciera un pequeño rincón de luz solo para ti? ¿Un lugar donde el silencio es un abrazo? Con una sonrisa gentil, Elena colocó frente a Elian un juego de lápices de colores que nunca había visto, papeles limpios y un cuaderno de dibujo. No eran los márgenes sucios de los libros ni los restos de servilletas. Era un lienzo en blanco esperando su historia. La textura suave del papel bajo sus dedos, el aroma a madera de los lápices nuevos, el espectro vibrante de los colores, todo era una revelación. Al principio dudó. Sus manos temblaban con la desconfianza arraigada, pero Elena solo asintió, animándolo sin una palabra, y Elian se atrevió a tomar un lápiz. Los primeros trazos fueron vacilantes, pero pronto las líneas comenzaron a fluir, liberando las imágenes que habían estado atrapadas en su mente durante tanto tiempo como un torrente contenido. ¿Recuerdas la primera vez que un simple objeto te abrió un mundo de posibilidades, rompiendo tus barreras internas y liberando tu creatividad? El arte se convirtió en la voz que Elian no tenía. Sus dibujos eran ventanas a su alma, paisajes sombríos que recordaban el sótano, figuras solitarias que reflejaban su aislamiento y a veces pequeños destellos de luz que representaban su anhelo de esperanza. Elena observaba en silencio, sus ojos capturando la profundidad de cada trazo, cada sombra. No lo corregía, solo lo animaba a seguir explorando, a seguir sintiendo a través de sus manos. Elian descubrió que podía volcar su claustrofobia en un laberinto de líneas, su ansiedad en un vórtice de colores y su dolor en la figura de un osito abrazado a la soledad. Era una terapia silenciosa, un lenguaje universal que le permitía procesar sus traumas sin tener que pronunciar una sola palabra. Cuando las palabras fallan, ¿has encontrado en alguna forma de expresión el eco de tu propia alma, un refugio para tus emociones más profundas? La creencia inquebrantable de Elena fue el catalizador que Elian necesitaba. «Tienes un don, Elian», le decía con una voz suave pero firme. «Tus dibujos hablan, cuentan historias que el mundo necesita escuchar». Esas palabras, tan simples, eran un bálsamo para el corazón herido del niño, un eco de «yo creo en ti», que nunca había escuchado de su padre. Lentamente, la coraza alrededor de su corazón comenzó a resquebrajarse. Empezó a creer que quizás no era un error, que su particular forma de ver el mundo podía ser una fortaleza, no una carga. La idea de que podía ser amado, de que era capaz,
Ya no parecía una fantasía lejana, sino una posibilidad tangible que comenzaba a florecer en el rincón de la biblioteca. A veces, todo lo que una persona necesita es alguien que diga, yo creo en ti. ¿Estás de acuerdo en que esa pequeña chispa puede encender un fuego inmenso? Elena, viendo la magnitud de su talento, comenzó a hablarle de concursos de arte locales, de becas para jóvenes artistas, de un futuro más allá de las paredes del orfanato. Elian escuchaba, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Sería posible que un mundo tan grande lo aceptara a él, al niño especial que su padre había abandonado? Las dudas persistían, como sombras persistentes en los bordes de sus sueños, pero una chispa, pequeña pero poderosa, se había encendido en su interior. Ya no era solo un niño abandonado, era un artista en ciernes, con un propósito que empezaba a tomar forma. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero la primera semilla de esperanza había sido plantada, y con ella la promesa de una vida reconstruida. ¿Qué harías si, después de creer que no valías nada, una pequeña chispa de esperanza te mostrara un camino inesperado y lleno de posibilidades? Elian, a pesar del refugio encontrado en el arte, descubrió que la transformación no era un camino recto, sino un laberinto de viejos fantasmas y nuevas batallas. Los niños mayores del orfanato, celosos o simplemente crueles, no tardaron en arremeter contra su nueva pasión. Escondían sus lápices, rasgaban sus dibujos incipientes y lo llamaban el raro que solo sabe pintar garabatos. Cada burla era un puñal que perforaba la frágil armadura que Elena había ayudado a construir, arrastrándolo de nuevo a la oscuridad de sentirse un problema, un estorbo. Elian se encogía, sus ojos grandes y llenos de lágrimas contenidas, preguntándose si alguna vez encajaría, si algún lugar sería su verdadero hogar. ¿Crees que la bondad de una persona puede protegerte de la crueldad de muchas, o la oscuridad siempre encuentra una rendija? Una tarde, mientras buscaba un rincón tranquilo en la biblioteca para dibujar, la puerta se cerró de golpe tras él, por un descuido o una broma pesada de otro niño. La oscuridad, repentina y absoluta, lo envolvió. Elian sintió cómo el aire se volvía denso, las paredes se estrechaban, y el eco de los gritos del sótano regresaba con una fuerza brutal. Su corazón martilleaba descontrolado, sus manos temblaban, y las lágrimas brotaron sin control, ahogándolo en un pánico que lo paralizaba. Se acurrucó en el suelo, aferrándose al osito de peluche con la fuerza de la desesperación, convencido de que nunca escaparía de ese terror, de esa sensación de encierro. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus propios recuerdos, incapaz de respirar, deseando que todo se detuviera? Los dibujos, que antes habían sido su liberación, comenzaron a sentirse como una carga. Sus manos, que antes fluían con libertad, ahora se sentían torpes, incapaces de plasmar la belleza que Elena le decía que poseía. Un día, una de las cuidadoras, exhausta y sin paciencia, vio uno de sus dibujos más sombríos, un laberinto de líneas que representaba su claustrofobia. «Pierdes el tiempo con esas cosas tristes, Elian», dijo con un suspiro. «Deberías aprender a ser más como los otros niños». Esas palabras, dichas sin malicia, golpearon a Elian con la fuerza de una verdad innegable. ¿Era su arte solo una manifestación de su tristeza, una excentricidad que lo alejaba aún más de la normalidad? Cuando tus propias creaciones te traicionan, ¿dónde encuentras la fuerza para seguir adelante? La esperanza que Elena había sembrado hizo que la ausencia de una familia se sintiera más dolorosa que nunca. Veía a otros niños recibir visitas, abrazar a sus tías o ser adoptados por parejas sonrientes. En esos momentos, la imagen difusa de su madre, un aroma a jazmín, una voz suave, se volvían un tormento. Anhelaba un amor que no recordaba, una calidez que nunca había tenido de verdad, pero que su corazón clamaba. La pregunta, ¿por qué yo no?, resonaba en su mente, arrastrándolo a la melancolía. Se sentía indigno, incompleto, como si llevara una marca invisible que lo hacía inmerecedor de ese afecto. Aunque nunca la conociste, se puede extrañar a una madre que solo existió en tus sueños, un amor que solo habitó en tu anhelo más profundo. Elena,
Con la mejor de sus intenciones, lo inscribió en un pequeño concurso de dibujo escolar. Elian trabajó con una dedicación febril, volcando su alma en un paisaje que representaba la libertad que anhelaba. La expectativa lo consumía. Sin embargo, el día de la premiación, su dibujo no fue ni siquiera mencionado. La profesora se limitó a decir: «Buen intento, Elian». La decepción lo golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándolo sin aliento. El miedo al fracaso, la confirmación de que no era lo suficientemente bueno, lo arrastró de nuevo al abismo de la autoduda. ¿Era su arte solo un espejismo, una falsa promesa de un futuro que nunca llegaría? Después de tanto esfuerzo, ¿cómo se levanta uno cuando el mundo parece decirte «no eres suficiente» una y otra vez? Una mañana, Elena no apareció en la biblioteca. Una de las cuidadoras informó que estaba enferma y que no iría por unos días. Para Elian fue como si el último ancla se hubiera soltado. La biblioteca, sin su presencia tranquilizadora, se sintió de nuevo como un lugar hostil y frío. La soledad se apoderó de él con una intensidad renovada, y la esperanza que había comenzado a florecer amenazó con marchitarse por completo. Sin Elena, ¿quién vería sus dibujos? ¿Quién le diría que valía la pena? Se sentía abandonado de nuevo, esta vez por la única persona que había creído en él. ¿Qué pasa cuando tu único faro de esperanza parpadea, amenazando con apagarse por completo, dejándote a la deriva en la oscuridad? Elian dejó de dibujar. Los lápices de colores, el cuaderno limpio, quedaron olvidados en un rincón de su cama, testigos silenciosos de su rendición. Pasaba los días en silencio, observando a los demás niños jugar, pero sin participar. La ansiedad, la claustrofobia, el miedo al rechazo, todo regresó con una fuerza abrumadora. Se sentía un fracaso, un error, un niño sin voz y sin futuro. La oscuridad del sótano, el recuerdo de la indiferencia de su padre, lo envolvían como una manta pesada, amenazando con sofocar cualquier atisbo de luz. Estaba al borde del abismo, a punto de renunciar a todo, a su arte, a la esperanza de ser amado, a la idea de un propósito. En ese abismo, qué pequeña voz te susurra que no todo está perdido, que aún hay una razón para luchar. Pero incluso en el punto más bajo, algo, una chispa minúscula pero tenaz, se encendió en su interior. Recordó la sensación de libertad que sentía cuando sus dedos se movían sobre el papel, la forma en que sus emociones encontraban un escape en cada trazo. Recordó los ojos amables de Elena diciéndole: «Tus dibujos hablan». No era por el premio, no era por la aprobación de los demás, era por él, por su voz, por el niño que había gritado en el sótano y que ahora, a través del arte, podía hacer que esos gritos se transformaran en algo hermoso, en un testimonio de su existencia. Ella cayó, pero algo dentro de ella no dejó que se quedara en el suelo. ¿Has sentido esa fuerza? Esa resistencia interna que te impulsa a levantarte, incluso cuando todo parece perdido. Con manos temblorosas, Elian se acercó a su cuaderno olvidado, el osito de peluche. Su confidente silencioso lo observaba desde la almohada. No sabía qué iba a dibujar, ni si sería bueno, ni si alguien lo vería, pero sabía que necesitaba hacerlo. Tomó un lápiz, el peso familiar de la madera en su mano, y apoyó la punta sobre el papel. Fue un trazo vacilante al principio, luego otro y otro más. No era una obra maestra, era un acto de resistencia. Era su voz, su elección. Era la promesa silenciosa de que, a pesar de todo, no se rendiría. Cuando lo has perdido todo, ¿qué te impulsa a dar ese primer y difícil paso hacia adelante? A elegir la vida, a elegir la esperanza, aunque sea con un simple trazo. En la galería de arte más prestigiosa de la ciudad, un nombre resonaba en los murmullos de admiración: Elian. 15 años después de aquella noche gélida, el niño frágil y asustado era ahora un hombre de 32, un artista cuya obra conmovía al mundo. De pie en el centro de la sala, rodeado por el halo de su propia creación, Elian irradiaba una calma profunda, una seguridad forjada en el crisol del sufrimiento. Su mirada, que antes se encogía, ahora se posaba en cada rostro con una intensidad que no juzgaba, sino que comprendía. Las cicatrices de su pasado no eran visibles,
se habían transformado en la profundidad de sus ojos, en la serenidad de su porte, en la fuerza silenciosa que lo definía. Entre la multitud, un hombre avejentado, con los hombros caídos y el traje deslucido, se movía como una sombra. Mateo, antes un titán de las finanzas y las apariencias, era ahora un espectro de su antiguo yo, despojado de su fortuna y de la armadura de su orgullo. La vida, con su cruel ironía, había desmantelado metódicamente el castillo de naipes que con tanto esmero construyó. Buscaba en el arte un consuelo que las noches solitarias y el eco de su conciencia le negaban. No sabía por qué estaba allí, solo que una fuerza ineludible lo había arrastrado a ese lugar donde el pasado, sin saberlo, lo esperaba. Sus ojos, cansados y opacos, se detuvieron abruptamente ante una pintura. Era una obra impactante, un niño delgado, encogido en la oscuridad de lo que parecía un sótano, sus pequeños puños apretados contra un osito descolorido, pero en la penumbra una tenue luz de esperanza se abría paso, rompiendo la opresión. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Mateo. Una imagen familiar, un terror enterrado hacía tiempo, se revolvió en su memoria. Los gritos ahogados, el silencio gélido, el portazo. Su corazón, que creyó endurecido, dio un vuelco doloroso, un presagio de la verdad que se revelaría. Con la mano temblorosa, Mateo se acercó a la pequeña placa que acompañaba la obra. Leyó el título, Ecos del sótano, y luego el nombre del artista, Elian. La palabra golpeó su pecho como un martillo, deteniendo su respiración. El mundo se detuvo. El ruido de la galería se convirtió en un zumbido distante. Su hijo, el niño que había desechado como una carga, el que había intentado borrar de su existencia, era ahora este artista aclamado, Elian. El shock fue una descarga eléctrica que lo paralizó, mezclándose con una vergüenza tan profunda que le quemaba el alma. Sus ojos, buscando desesperadamente confirmación, se alzaron para encontrar al hombre en el centro de la atención. Era Elian, no el niño asustado y vulnerable que había abandonado, sino un hombre seguro, con una mirada penetrante que irradiaba una paz inquebrantable. La transformación era tan radical, tan poderosa, que le robó el aliento. Este era el hombre en el que se había convertido su hijo, no a pesar de él, sino quizás gracias a la fuerza que encontró en su propia soledad. Mateo vio el triunfo, y en ese instante, la magnitud de su error lo aplastó. Elian, absorto en una conversación, sintió de pronto una mirada. Elevó la vista y al otro lado de la sala, sus ojos se encontraron con los de Mateo. No hubo sorpresa en su rostro, solo un reconocimiento tranquilo, casi melancólico. El tiempo se detuvo en ese instante de conexión silenciosa. Mateo, pálido y tembloroso, intentó dar un paso, quizás para acercarse, quizás para huir, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo. La distancia entre ellos era inmensa, no solo física, sino de mundos enteros. Elian, ahora el adulto, el dueño de su destino, sostuvo la mirada de su padre sin una pizca de miedo. El silencio entre ellos lo decía todo. No había necesidad de palabras, de reproches. La vida de Elian, su arte, su presencia, eran el testimonio más elocuente de la injusticia que había sufrido y de la resiliencia que había cultivado. Mateo vio en esos ojos la historia completa, el dolor, la soledad, el miedo, y finalmente, la victoria. Se sintió expuesto, desnudo, ante la verdad ineludible de sus acciones. El poder había cambiado de manos. El que una vez fue el abandonador, ahora era el que suplicaba, aunque fuera en silencio, una mirada de reconocimiento. ¿Reconoció tarde demasiado lo que realmente había perdido? Un torbellino de emociones se desató en el interior de Elian. El viejo dolor, la rabia contenida, la tentación de la venganza. Podría haberle negado la mirada, humillarlo con su indiferencia, devolverle la misma moneda de frialdad que había recibido. Pero el Elian adulto, el artista que había transformado su trauma en belleza, no era el niño herido. Su fortaleza no residía en el rencor, sino en la paz que había conquistado. Entendió que su verdadera victoria no era la derrota de su padre,
sino su propia libertad. La cadena del pasado ya no lo ataba. ¿Tú perdonarías en esta situación a quien te causó tanto daño? ¿O el dolor sería demasiado grande para superarlo? Con un suspiro casi imperceptible, Elian desvió la mirada. No era un acto de desprecio, sino de cierre. Se volvió hacia sus admiradores, hacia su futuro, hacia la vida que él mismo había construido. Mateo se quedó allí, solo en la multitud, el peso de su arrepentimiento tan palpable como las pinceladas de la obra de arte que lo confrontaba. Había perdido su fortuna, su estatus, y ahora, en el rostro de su hijo, se enfrentaba a la magnitud incalculable de lo que su cobardía le había arrebatado. Elian había sobrevivido, había triunfado, y al hacerlo, había dejado a su padre en un desierto de culpa. ¿Qué destino es más cruel, el abandono, o la vida que te obliga a ver el inmenso valor de lo que desechaste con tus propias manos? En la galería de arte más prestigiosa de la ciudad, un nombre resonaba en los murmullos de admiración: Elian. 15 años después de aquella noche gélida, el niño frágil y asustado era ahora un hombre de 32, un artista cuya obra conmovía al mundo. De pie en el centro de la sala, rodeado por el halo de su propia creación, Elian irradiaba una calma profunda, una seguridad forjada en el crisol del sufrimiento. Su mirada, que antes se encogía, ahora se posaba en cada rostro con una intensidad que no juzgaba, sino que comprendía. Las cicatrices de su pasado no eran visibles, se habían transformado en la profundidad de sus ojos, en la serenidad de su porte, en la fuerza silenciosa que lo definía. Elian no solo encontró su voz en el arte, sino que la transformó en un faro para otros. Su estudio, un espacio de luz y calma en el corazón de la ciudad, era también un taller vibrante, donde niños con historias de vulnerabilidad similar a la suya encontraban consuelo y una vía de escape. Ofrecía talleres gratuitos, impulsaba programas de becas para jóvenes artistas que la vida había marginado. Su arte no era solo para exponer en galerías, sino para sanar, para tender puentes entre el dolor y la esperanza. Ver la transformación en los ojos de esos niños, el antes y después, reflejado en sus propias creaciones, era el mayor premio para Elian. ¿Crees que la mejor venganza es el éxito o la capacidad de ayudar a otros a encontrar el suyo? A pesar de la aclamación y el éxito, Elian no vivía en el lujo desmedido, sino en la autenticidad de una existencia plena. Su hogar, modesto pero lleno de vida y color, albergaba tanto sus propias obras maestras como los dibujos ingenuos de sus alumnos. La claustrofobia que lo había atormentado se había transformado en una profunda apreciación por los espacios abiertos, por la luz que se filtraba en cada rincón. Los ataques de pánico eran ahora recuerdos lejanos, reemplazados por una paz interior que se sentía inquebrantable. La desconfianza inicial había dado paso a relaciones significativas, a amistades genuinas forjadas en la empatía. Elena, la bibliotecaria, ahora una amiga entrañable, compartía un té en su terraza, observando con orgullo el fruto de su fe. ¿Qué significa realmente vivir en paz después de una tormenta tan grande? Mateos, en cambio, se había desvanecido en la oscuridad de su propia culpa. Las noticias de su declive financiero y social se filtraban ocasionalmente, un eco de la justicia kármica que a menudo llega sin avisar. Nunca intentó contactar a Elian de nuevo. El peso de su arrepentimiento era demasiado grande y sabía que no merecía su perdón. Su vida se había convertido en un contraste desolador con la vibrante existencia de su hijo, marcada por el vacío que él mismo había creado. La casa que antes fue un símbolo de su orgullo, ahora era un lúgubre recordatorio de su soledad. Elian no sentía alegría por la caída de su padre, solo una comprensión sombría de las consecuencias ineludibles de las acciones. ¿Crees que el arrepentimiento tardío es suficiente para borrar el daño causado? ¿O que hay deudas que solo la vida puede cobrar? Elian no había olvidado el sótano, ni el orfanato, ni el osito de peluche que fue su único confidente. Esos recuerdos, lejos de atormentarlo, lo anclaban a su propósito, le recordaban de dónde venía y por qué hacía lo que hacía. El osito, ahora restaurado con esmero, ocupaba un lugar de honor en su estudio, un símbolo silencioso de su resiliencia inquebrantable.
Entendió que su historia no era una cadena que lo ataba al pasado, sino una fuente inagotable de inspiración. La vulnerabilidad que una vez lo había definido se había convertido en su mayor fortaleza, permitiéndole conectar con la profunda humanidad de otros. Cada trazo en su lienzo era un grito transformado en melodía, una lágrima convertida en color, un testimonio de que la belleza puede nacer de las cenizas. Cómo se transforma el trauma más profundo en una fuerza que te impulsa hacia adelante. Su vida era un testimonio viviente de que el rechazo, por cruel que sea, no define a nadie, que el amor, la resiliencia y la aceptación son los verdaderos constructores de destinos, capaces de levantar castillos donde solo había escombros, que las heridas más profundas pueden convertirse en alas si se les permite sanar y volar sin miedo. La sociedad, a través de su arte y su trabajo desinteresado, encontraba un espejo de su propia capacidad de superación. Elian no buscaba ser un mártir, sino un faro, demostrando con cada día que la luz siempre encuentra una forma de penetrar la oscuridad más densa. Cada niño que salvaba, cada alma que inspiraba, era una nota en la sinfonía de su victoria personal. Si tuvieras que elegir una sola palabra para describir la fuerza de Elian, ¿cuál sería y por qué? Elian, el niño que solo quería ser amado, había encontrado no solo amor en abundancia, sino un propósito que trascendía su propio dolor y lo conectaba con el alma del mundo. Fue rechazado por quien debería haberlo amado incondicionalmente, pero fue acogido por el mundo entero, no solo como un artista sublime, sino como un sanador de almas, un arquitecto de esperanzas. Su legado no sería solo de cuadros hermosos colgados en paredes elegantes, sino de vidas transformadas, de silencios que encontraron voz, de oscuridad convertida en luz. La historia de Elian es un eco atemporal de que, incluso en el abismo más profundo, la esperanza aguarda. Su vida, una obra de arte en sí misma, pintada con los colores vibrantes de la resiliencia, la compasión y la inextinguible luz del espíritu humano. ¿Qué historia de superación te ha tocado el alma? Comenta, suscríbete y comparte para que más personas encuentren inspiración en estas poderosas jornadas.